Amigos de Dimensión 7, qué bendición poder llegar nuevamente hasta la comodidad de sus hogares, a donde quiera que nos sintonicen, en su oficina o por medio de sus tabletas. Podemos llegar hasta ustedes llevando esta bendición especial, y estamos contentos porque en nuestra ciudad de Guatemala podemos recibir ministros que vienen a dejarnos una bendición muy especial, pero también a tomar algo de parte de Dios para poder llevar e impartir a sus congregaciones de donde quiera que vengan, a sus países de origen. Y estamos gozosos porque estamos hoy compartiendo con el apóstol José Ismael Martínez. Él es la cobertura del Centro Familiar Shalom en la ciudad de Sabinas, Coahuila, México, y pues ha venido a Guatemala durante ya algún tiempo, y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros en las cámaras de Dimensión 7 y de Kairos TV. Apóstol, qué bueno que está con nosotros, Dios lo bendiga, qué dicha que está aquí con nosotros. ¿Cómo está? Es una bendición, Apóstol Camarena, es una bendición estar aquí con ustedes en Dimensión TV, y pues aquí estamos agradeciéndole a Dios la oportunidad de estar entre ustedes. Qué bueno, apóstol. Mire, estamos con mucha alegría de poder entrevistarlo, de poder compartir con usted lo que usted está haciendo. Gracias por venir a esta nación que necesita tanto de esa impartición apostólica, de esa unción fresca que usted pues ha traído. Gracias por tomar como un destino en sus planes estar aquí con nosotros en Guatemala, y queremos que por medio de las cámaras de Dimensión 7 y de este programa Kairos TV usted podamos conocer un poco más acerca de usted, y usted pueda exteriorizar lo que está haciendo en el ministerio al cual el Señor lo ha llamado. Y yo creo que todos los televidentes están interesados en conocer un poco más acerca de su ministerio. Cuéntenos, apóstol, ¿cómo fue ese encuentro con el Señor Jesús? ¿Qué hacía usted? ¿Cómo fue ese encuentro para que pudiera estar hoy aquí en Guatemala, digamos, ministrando, sirviendo al Señor en diferentes naciones, pero hoy aquí en Guatemala y llegando hasta la comunidad de nuestros televidentes? Pues fue algo muy, muy sobrenatural. Mis padres habían estado pastoreando una iglesia. Yo no quería nada con el Señor. Yo estuve trabajando en la política, en los medios de comunicación. Para mí era en aquel tiempo en México muy difícil estar entre los hermanos y estar entre la política y todo esto. Pero mi madre, que hoy está ya con el Señor, ella siempre me decía: yo estoy orando por ti. Tú, desde que estabas en el vientre de mi madre, de que yo estaba en el vientre de mi madre, ella sobaba su pancita y decía: aquí en mi panza está un pastor. Wow. Y es algo que 30 años después ella lo ve realizado. Estando yo en mi casa, yo ya acepté al Señor una ocasión cuando estuvo a punto mi matrimonio de destruirse. Nos separamos, mi esposa y yo, por diferencias, y entonces ella me dice: yo quiero que tú vayas a la iglesia. Por lógica yo no quería ir. ¿Su esposa le dice a usted? Mi esposa, ella nunca había sido cristiana. Yo nací en el Evangelio, pero nunca quise estar sometido al Evangelio. Y entonces ella me dice: ¿por qué no vamos a la iglesia? Yo creo que tus papás nos han enseñado y me han enseñado a mí que para que el matrimonio se restaure, solamente Dios lo puede hacer. Yo también lo sabía, pero no quería un compromiso, porque eso me hacía que yo tuviera que dejar muchas cosas. Y entonces yo le digo que no, y entonces ella me dice: la única manera en que yo pueda regresar contigo es que vayamos a una iglesia. Y yo le digo: pues no es una opción para mí. Yo veo que ella se sale de mi casa, y por lógicamente yo la quería en aquel tiempo, no quería terminar esa relación, pero entonces yo la alcanzo y le digo: ok, voy a ir, pero nada más una vez voy a ir. Y yo en mi interior, teniendo mis propios pensamientos, y bien dice la palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, yo dije: bueno, voy a ir una vez, y luego ya que pase esto, que se tranquilice ella, pues me retiro y yo sigo con lo mío. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que las promesas que Dios tiene y las oraciones de nuestros padres tienen mucho valor delante del trono de Dios. Mucho poder. Y ese día recuerdo que el pastor que estaba predicando ahí, pues lógicamente yo sentía que todas las palabras estaban dirigidas directamente a mí, y el diablo me decía: salte de aquí porque te están humillando.
Yo estaba impuesto a manejar la policía, estaba impuesto a manejar, yo era periodista, controlaba el medio de comunicación más fuerte que era la televisión en mi ciudad. Y entonces yo dije, bueno, este hombre, tan pronto yo salga de aquí, yo le voy a inventar algún cuento y se lo van a llevar, pero de mí no se va a burlar, porque está evidenciando todo lo que yo soy. Wow. Y yo le decía a mi esposa, tú viniste y le dijiste todas esas cosas, y ella me decía, no, yo no lo conozco, no sé ni quién es. Al poco me doy tiempo que no era ni el pastor, era un visitante en esa ocasión que estaba ahí. Pero durante la prédica yo empecé a sentir por dentro que era el tiempo en que yo tenía que rendirme. Yo miraba que había hecho tantas cosas y todo fracasaba, todo fracasaba. Yo le dije al Señor en ese momento, si eres tú directamente el que me está hablando, muéstramelo, yo quiero cambiar. Y en ese momento el hombre me habla y me dice, usted que está ahí, ¿usted es su esposa? Y le digo, sí, pasen los dos aquí. Yo había no golpeado, sino había estrujado a mi esposa por la mañana y le había dado un rozón con una silla cuando yo me traté de defender de ella, porque yo había llegado tomado ese día en la mañana y ella se quejó de mí y me dijo, ya no quiero más contigo. Y entonces él me dice, Dios me dice que tú has golpeado a tu esposa. Y yo le dije, y no, que no le dijiste, le decía yo a ella. Pero al momento que él me lo decía con un amor, con un deseo yo podía ver la voz de Dios ahí y eso me empezó a derretir por dentro. Y yo le dije al Señor, Señor, yo me rindo aquí. O sea, ¿qué más puedo hacer? Lo que he hecho me ha traído fracaso. Yo hoy voy a decidir por ti, sé que no voy a perder. Y en ese momento él me dijo, Dios tiene un propósito en tu vida que tú ni siquiera te imaginas lo que Dios va a hacer contigo, pero tú necesitas rendirte a Dios. Y yo le dije, ok, yo me rindo a Él. Y ese momento Él oró por mí y entró en mí un cambio inmediato. Fue tan repentino, así, tan inmediato, que yo sentí un amor por toda la gente que en un momento dado estaba yo criticando, porque la iglesia se llamaba Puerta del Cielo y no tenía techo y yo me estaba burlando por eso. Wow. Las bancas no eran bancas, eran pedazos de tabla. Y yo venía de un ambiente, de un medio económico pues no tan bajo como para lo que estaba viendo. Yo dije, este no es el lugar para mí. Y cuando el hombre me toca, yo caigo y no tenía piso, así es que yo me revolqué todo mi traje y entonces cuando yo me levanto, yo pude sentir que el Espíritu de Dios entró en mi vida y yo empecé a abrazar a todo el mundo. Y ese momento yo le hablé a mi esposa y yo le dije, yo quiero que tú me perdones. Yo sé que he hecho muchas cosas en contra tuya, sé que no te he atendido. Y en ese momento mi esposa me perdona, regresamos a la casa y desde ahí empezamos una nueva vida en el Señor. Entró un hambre por mí, una pasión que desde ese momento, aunque hemos tenido problemas, aunque hemos tenido dificultades en la vida, con los hijos, con situaciones económicas, pero jamás en mi mente ha pasado el apartarme de Dios. Qué bendición. Dios hizo algo totalmente radical en ese momento, cambió mi vida fue entregada totalmente a Dios. Al poco tiempo yo caigo en un derrame cerebral. Y entonces yo soy trasladado al hospital y la información que le dan a mi esposa es que yo ya no voy a quedar bien. Entonces yo decía ahí en ese momento, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? Un predicador llega al hospital y él me dice, yo vengo de parte de Dios y Dios te pide tu vida, pero te la pide sirviendo. Así es que Él te va a poner de pastor y tú necesitas decidir y Él te va a sanar en ese momento. Yo le dije, bueno, si Él me sana, yo le voy a servir. Si no me sana, pues no le puedo servir. Y entonces Él me dijo, Dios te va a sanar. Jamás volví a ver ese predicador. Son de esos predicadores que entran a los hospitales, ¿verdad? Que ni cuenta se dan los cambios que realizan. Como héroes anónimos, ¿no? Exactamente. Ni siquiera sabe dónde ando yo, tal vez. Sí. Pero en ese momento entra una persona y me dice, yo tengo a un hijo que está muriendo ahí. Y yo no sé, pero usted puede orar por él. Y yo le dije, está bien, voy a orar por él.
Y entonces yo recibo la voz de Dios y me dice, no entres ahora por él hasta que yo te lo diga. Sucede que Dios me dice, pero yo no puedo caminar. Mi madre estaba conmigo en el hospital y entonces yo le digo, mamá, yo estoy sintiendo de parte de Dios que necesito orar por ese hombre. Mi madre me ayuda a levantarme y la enfermera me dice, señor, usted no puede estarse moviendo porque el coágulo está moviéndose rumbo al cerebro. Dijo, usted no puede estarse moviendo. Si usted se para, el coágulo va a llegar al cerebro y va a quedar mal. Y yo le dije, yo no tengo ningún problema, yo vengo aquí a una encomienda que Dios me ha dado. Yo me levanto y en el camino me encuentro a la madre de ese varón y me dice, él está en coma, tiene 1 mes y medio en coma, pero él era pastor. Wow. Él era pastor, se casó con una mujer inconversa y entonces la mujer inconversa lo sacó al mundo y cuando lo iban a operar de la vesícula, le pusieron demasiado oxígeno y él quedó en coma. Wow. Y yo le dije a su madre, Dios lo va a levantar. Me acuerdo que los médicos me decían que no le diera falsas esperanzas. Yo le dije, yo no estoy dando falsas esperanzas, yo quiero orar solamente porque Dios me dijo que orara. Cuando yo oro, él empieza a reaccionar. Yo no podía caminar, pero en el momento en que él empieza a reaccionar, los demás familiares de los otros que estaban enfermos vienen corriendo, ven lo que está sucediendo y me agarran y me estiran hacia donde están sus familias para que yo empiece a orar por ellos. Y en ese inter, mi mano queda derecha, mi pie queda derecho, yo quedo totalmente sano. No me doy cuenta en el momento en que sucede eso, pero entonces oigo la voz de Dios que me dice, no ores por nadie más. Y yo me paro, le digo, oré por una persona todavía en ese momento en que me dio la voz eso, pero no sanó y nadie más oré por ello. Ese día el médico me dice, no sé qué sucedió, no sé por qué te trajeron aquí, pero tú no tienes nada. Y ese día yo salí de allí con el propósito de servir a Dios y de ahí empieza ese hambre y ese deseo por servir a Dios y por ayudar pastores. Qué maravilloso. De ahí nace esa sensación. Qué maravilloso, apóstol, de verdad. Cada testimonio, yo creo que cada encuentro con el Señor, ¿no? Claro. A veces nos comparamos mucho con Saulo de Tarso, que a veces nos necesita dejar a algunos ciegos, algunos otros los tiene que llevar al hospital, Ajá. dejarlos en coma. Sí. Para poder hacer, y ese hombre con el pastor por el que oró sanó, Claro. se levantó, Sí. salió del coma. Y se restaura. Wow, qué Y se impresionante. restaura. Y él era de Matamoros. De Matamoros. De Matamoros, Tamaulipas. Sí. Qué interesante, apóstol, de verdad. Yo creo que hay gente que el Señor los agarra como a Saulo de Tarso, y porque eso es lo que pensaba mientras estaba usted compartiendo. Los agarra, los toma el Señor para poder hacer cosas maravillosas, y aún aunque están todavía supuestamente los médicos, usted tenía un coágulo y el coágulo iba caminando al cerebro, pero cuando el Cristo de la gloria Amén. comenzó a caminar en usted, Amén. el coágulo tuvo que desaparecer porque la presencia de Dios estaba ahí. Qué bendición. Apóstol, ¿cuál era la reacción de su mamá? Mi mamá estaba La pastora, contenta por lo que Dios estaba haciendo en mi vida, porque Dios me sanó. Yo estuve 3 días solamente en el hospital. A los 3 días que ya sucedió esto, eso sucede en la madrugada y ya por la tarde es cuando me dan de alta. Y pues mi mamá estaba diciéndome, Dios va a usar tu vida, Dios va a usar tu vida, lo que nosotros no alcanzamos a hacer, tú lo vas a alcanzar a hacer. Y fue algo tremendo, porque me enviaron, yo había llegado en ambulancia y era una ciudad de Monterrey, 3 horas de donde yo vivo, y me enviaron en un camión, en un bus, o sea, un bus normal. Pero yo salí de ahí con esa preocupación, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es que yo voy a llegar a ser pastor? ¿Cómo es que yo voy a hacer lo que Dios dice? Pero yo quiero decirle, si usted está escuchando esto, que es lo que menos se debe de preocupar. Lo que Dios quiere solamente es que nosotros le digamos, sí, aquí estoy. Y Él empieza a abrir puertas. Recuerdo que yo empecé a asistir a una iglesia y Dios me empezaba a dar ideas en la iglesia. Y yo iba y se las compartía al pastor y el pastor me decía, no. Y eso como que de repente me frustraba, y iba con la pastora y la pastora me decía, yo sé que tú
que tú estás bien en lo que quieres, pero mi esposo no lo va a aceptar. Y yo dije, bueno, y entonces empecé a guardar todas esas cosas. Sucede que entonces Dios llama a ese pastor, cae enfermo, y entonces cuando él está enfermo, el presbítero de la asociación me pide a mí que si yo le ayudo 3 meses mientras que consiguen un pastor. Había 2 personas que tenían más tiempo que yo, y una de ellas ya era ministro estudiado. Yo no había estudiado para ministro, y entonces ellos eran los que en un momento dado podrían tener la oportunidad. Pero sucede que uno de ellos renuncia antes de que se diga esto, y el otro cae en un problema de pecado. Wow. Entonces, cuando llega conmigo me dice, es que no tengo a quién. Eras como, agoté mis recursos y nada más me quedas tú. Sí, por eso cuando a mí me decían, ¿por qué usted es pastor? Pues porque no había quién. O sea, pero Dios sabía, o sea, Dios tenía y fue librando el camino para que yo llegara a ser el pastor. En ese tiempo, recuerdo que yo empecé como en septiembre, y yo empecé a orar y empecé a ayunar y decirle al Señor, porque yo percibía que yo iba a continuar, no iban a ser 3 meses. Uh-huh. Y entonces el día 31 de diciembre del 98, Dios me da un sueño. Y yo me levanto por la mañana todo contrariado y diciendo, ¿qué quiere decir este sueño? Era como rollos cortos. Cuando yo me levanto, y yo estaba en un ayuno de 3 días, y yo me levanto y me voy a la sala, un lugar como esto, y me pongo a orar. Y le digo al Señor, revélame. Y oigo claramente que el Señor me dice, abre mi palabra en Isaías 60. Y entonces yo abro Isaías 60, y cuando empiezo a leer, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y empiezo a ver todo esto, era exactamente la película que yo había visto, solo que en la época moderna. Uh-huh. Y en cada rollo corto, en cada escena, me llamó la atención que mi hija Jocelyn era la que me hacía que yo la siguiera, y eso hacía que yo cambiara de escena. Y hace una semana ella se graduó como ministro. Qué bueno. Es la única que me ha seguido en esto. Qué bendición. Y en el sueño ella era la única que aparece. Entonces ahí yo me doy cuenta ese día que Dios me daba la visión de Isaías 60. Y sobre esa palabra he estado caminando todo este tiempo. Isaías 60, ¿no? Qué impresionante. Amigos, estamos con el apóstol José Ismael Martínez, platicando de cómo lo llamó el Señor. Él es la cobertura del Centro Familiar Shalom en la ciudad de Sabinas, Coahuila, en el bello país de México. Y vamos a seguir hablando, apóstol, de todo lo que usted está haciendo y de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero vamos a ir a un corte musical y volvemos. No se vaya, disfruta este corte musical. Volvemos con el apóstol José Ismael Martínez de Coahuila, México. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than the words you say. I follow you on for all my days. Fix my eyes following your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are
breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that you will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh. Amigos de Dimensión 7, que estamos aquí en su programa Kairos TV, compartiendo con el apóstol José Ismael Martínez, que es la cobertura del Centro Familiar Shalom en la ciudad de Sabinas, Coahuila, México, y estamos compartiendo su testimonio, cómo el Señor está moviéndose, cómo el Señor lo llamó. Hablábamos fuera de cámara que hay gente que Dios no les da ni tiempo para, después de reconciliarme, digamos, me voy a recuperar unos 3-4 meses y de ahí le volvemos a dar. O sea, apóstol, estoy impresionado de cómo el Señor lo tomó, cómo el Señor lo agarró rápido y lo metió a hacer su obra. La oración de aquellos pastores, sus padres, ¿verdad? Se había cumplido, Dios había respondido el clamor de ellos. Me interesaba ver, yo trato de ser muy minucioso en datos, y usted decía que había estado hospitalizado 3 días. 3 días. Y eso me recuerda una porción de la palabra que dice que al tercer día nos resucitará el Señor, y el Señor lo levantó como un Lázaro al tercer día, lo sacó del sepulcro para seguir glorificando su nombre, para hacer su voluntad, para servir al Señor. Lo tomaron en una congregación donde usted asistía por la enfermedad del pastor, y porque no había, digamos, los que estaban en turno, uno había salido por cuestiones de pecado, el otro no había tomado el reto, y le dicen: tú eres el único que me queda, ¿no? El presbítero de aquella denominación le dice: eres el único que me queda, y vas. Entonces lo empiezan a poner a ministrar. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo fue ese tiempo, apóstol? Mire, fue algo, primero quiero decirle que sí quería hacerlo, pero no quería. La lucha, ¿no? Es una lucha. Sí. Yo era director de un canal de televisión, daba las noticias todos los días, trabajaba en primaria como maestro, trabajaba en secundaria, tenía mi empresa de grabaciones, y para mí era un poco difícil meterme de lleno a una iglesia. Y también estaba en la política, ¿no? Y en la política, o sea, trabajaba para el alcalde de la ciudad, o sea, y entonces eran demasiados trabajos como para ocuparme de otro. Pero entonces yo hablé con el presbítero y le dije, muchas veces yo ya le había dicho a mi esposa, yo percibo que Dios me va a poner de pastor. Y ella me decía: no te metas en eso, no te metas porque... Pero ella era la que lo había empujado, sí, ¿no? Sí. A estar en el Señor. Sí, pero como mirábamos cómo trataban al pastor, Exacto. mirábamos cómo sufrían los pastores, nosotros no estábamos como para esos
como dicen en México, para esos caldos. Sí. Y entonces ella siempre estaba en esa situación, pero cuando el presbítero viene y me dice, yo quiero que usted sea, yo le digo, mire, necesita hablar con mi esposa. Yo estoy en la mayor disposición, pero yo quisiera que ella también estuviera de acuerdo, porque esto es tan rápido, que yo no he platicado con ella, yo necesito platicar con ella, porque él quería que yo le respondiera en ese momento. Cuando yo le digo, vaya hoy por la tarde a hablar con ella, y yo llego y le digo a mi esposa, va a venir el presbítero a hablar contigo. ¿Qué va a venir a hablar? Le digo, no sé, quiere hablar con nosotros dos. Cuando él llega, él directamente le dice, mire, este es el asunto. Mi esposa voltea y me dice, si Dios te ha llamado a hacer lo que el presbítero está pidiendo, vale más que obedezcas, porque yo no quiero que me arrastres, Wow. ni a mí ni a mis hijas nos arrastres en la desobediencia. Yo era lo menos que me esperaba. Lo que yo me esperaba era que ella hubiera dicho, bueno, pues déjeme pensarlo, déjeme hablar con mi esposo. Ese era lo que a mí... Déjeme orar, ¿no? Sí, la salida orar, de muchos. Déjeme orar. Y me sorprende cuando dice eso, y entonces es cuando tengo que decirle sí. Pero entonces me topo con el comité de la iglesia, Wow. que no quería, y entonces... El Sanedrín, ¿no? El apóstol? Sanedrín no quería, él es muy joven en el ministerio, él no puede hacerlo, y un montón de pretextos, tiene mucho trabajo, y pues decía el presbítero, bueno, pero si él está diciendo que sí, ¿cuál es el problema? Y entonces él, por su propia autoridad, determina que yo voy a hacer. Al salir de la reunión, solamente uno me saludó. Wow. Todos los demás no estuvieron de acuerdo. Yo me sentía terrible. Eran los que usted iba a alimentar, ¿no? Me sentía terrible. Créame que yo me fui a mi casa, me hinqué a orar, le lloré al Señor. Y el Señor me dio Isaías 42. O sea que le ha hablado mucho a través de Isaías. Sí. Su revelación ha Sí, sido mucho a través de Isaías. De Isaías. Y me dice, tú eres mi ungido al cual yo he llamado. No trates de apagar el pábilo que humeare. Wow. Conmigo traerás justicia y verdad. Y ese día yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, nunca más cuestionaré el llamado. Y a partir de este momento, agárrame y haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y a partir de ese momento empecé a tener muchos problemas, muchas situaciones. En aquel tiempo la denominación nos pasaba por una votación. Y entonces era el tiempo de la votación, aunque yo había acabado de entrar. Y entonces determinan que yo tengo que salir del templo para que ellos votaran. Y ahí estamos afuera, mi familia y yo, si van a querer, si no van a querer. Y es algo feo, ¿no? Gobiernos democráticos y no teocráticos, exactamente, ¿verdad, contrario a lo que la palabra nos enseña. Dice. Y total que de 37 miembros, 7 están en contra, 30 aceptaron que sí. Los 7 eran los del cuerpo oficiales, pero entré por la bondad de Dios. Qué bendición. Y a partir de ese momento, la iglesia en los 3 meses subió de 37 miembros a 150. Qué bendición. Fue ahí donde el Presbiterio Nacional determina que no hay necesidad de moverme. Y que no necesitan otro pastor. No necesitaba otro pastor, aparte que a ellos les convenía porque yo no les iba a costar. Es cierto. Traer a alguien más les costaría más, darle la escuela a los hijos. Yo ya vivía ahí y de ahí Dios empieza a moverme. En esa iglesia estuve 2 años. 2 años y empiezo a tener ciertos problemas por envidias. Por envidias, el mismo que me puso empieza a tener problemas conmigo porque la iglesia se fue más grande que la que él tenía. Y entonces empezamos a tener esa serie de problemas y entonces Dios, a través de 3 personas, incluyendo mi esposa, 2 años después, mi esposa me dice, yo siento que nuestro tiempo aquí ha llegado al final, Dios te va a mover a otro lugar, prepárate. Yo le digo, no, o sea, tranquila, o sea, yo aquí quiero crecer, yo aquí quiero desarrollarme, ya había llegado a un puesto a nivel nacional. Uno cuando entra en ese tipo de
de iglesias, pues uno busca las posiciones, Claro. y todo eso. Y entonces ese día íbamos a recoger a un evangelista a la frontera, y el hombre, cuando yo llego al hotel, me dice: tengo una palabra para usted, pastor. Hace rato estaba orando y el Señor me dijo: cuando entre mi siervo, le vas a decir que salga de ahí porque lo están hostigando. Y van a buscar la manera de que él salga de ahí. Así es que dile que él salga. Y entonces volteo a ver a mi esposa y digo: ¿qué está tramando Dios, verdad? Y entonces nos vamos a comer, y al salir de comer me encuentro un pastor que hoy es el apóstol, a donde yo estoy en la cobertura, y él me dice: quiero que conozcas la iglesia que acabo de comprar. Yo voy a la iglesia y él me dice: tengo una palabra para ti, dice el Señor, sal de tu tierra y tu parentela. Ese mismo día 3 veces Dios me habló. Le confirmó. Me confirmó. Y entonces yo llego a mi ciudad, le hablo al presbítero y le digo: solamente le hablo porque quiero renunciar. Y quiero el lunes que venga, si usted me puede atender, y ellos acostumbraban a tener pastores como testigos, y si puede conseguir los testigos, pues yo estoy listo. Y es ahí cuando yo determino salir de la denominación hacia lo que Dios iba a empezar a hacer. Con mucho temor al principio, porque Sí. ahí tenía todo. Claro. Acá tenía que rentar un lugar, acá tenía que pagar, y tenía que hacer muchas cosas. Y no había gente, ¿verdad? Y no había gente. Y entonces, pero cuando Dios te llama a hacer algo, Dios empieza a hacer las cosas. Y entonces yo empiezo a trabajar, renuncio, reciben la iglesia, y yo empiezo a trabajar en esta obra, y rápidamente Dios empieza a hacer grandes cosas. Grandes cosas. Pagábamos el local, buscamos otro local más grande, hasta que llegamos a lo que hoy es el edificio que hoy tenemos. Siempre en la misma ciudad, Apóstol, de Sabinas. Así es. Por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Nada más que antes de irse el Señor Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Sí. Así es que yo le doy gracias a Dios porque Él ha usado todo lo que yo he vivido, la publicidad que yo tuve en la televisión, sí. La gente me conoce. Yo fui candidateado para alcalde de la ciudad. Uh-huh. Pero curiosamente, cuando me llaman para ser alcalde por el partido que era más fácil de ganar, yo tenía una semana que me habían ungido de ministro. Y entonces yo había estado en política, o sea, yo esperaba ese momento. Y entonces yo voy con mi pastor y le digo: pastor, yo estoy en este dilema, ¿qué hago? O sea, imagínese que yo llegue a ser el presidente de la ciudad, voy a traer conciertos, voy a abrir las puertas para todo, imagínese. Y él me dice, muy seco: no te adelantes, déjame orar. Uh-huh. Y entonces, en la noche yo sueño que estoy en el canal de televisión dando las noticias. Y todo el que entra me dice: buenos días, Balaam. Buenos días, Balaam. Wow. Hasta ese momento yo todavía no conocía la historia de Balaam como hoy la conozco. Y entonces cuando voy con el pastor en la mañana, el pastor me dice: no tengo nada que decirte, el Señor no me habló. Le dije: pero a mí sí. Y el Señor me enseñó que yo soy como Balaam. Y entonces él me dice: entonces tienes dos opciones, o bendecir al pueblo de Dios, o hacerlo como tú quieres y ganar las ganancias que la política te va a dar. Tú tienes que decidir hoy. Y yo le dije: no me la ponga así. No me la ponga, yo puedo hacer las dos cosas. O sea, yo puedo hacer las dos cosas. Y dice: no, Dios te va a poner a gobernar la ciudad, pero espiritualmente, sí. No físicamente. Yo tuve que avisar y decir que no. Tuve problemas por eso. Sí. Tuve problemas por eso. Compromisos políticos que se adquieren previos. Que se adquieren, exactamente, cosas que yo ya había aceptado. Uh-huh. Pero gracias a Dios que Dios me respaldó en todo. Y curiosamente, al siguiente día que yo dije que no, los partidos políticos contrarios vinieron a decirme: si usted es el candidato, nosotros nos unimos. Y dije: demasiada tentación, demasiada tentación. Y yo dije: no,
ya dije que no y no voy a aceptar. Cuando por dentro decía, pero Señor, ¿por qué? Pero no quise hacer, y el pastor me dijo todo lo que Balaam había hecho y la burra le había hablado, y dije, yo no quiero que me hable una burra, yo prefiero oír la voz de Dios. Y gracias a Dios que a partir de ahí Dios empieza a abrir el panorama, y hoy tenemos una iglesia muy, muy, muy bendecida. Dios nos ha bendecido con un edificio, está todo pago, no debemos nada, es 1 hectárea la que tenemos de terreno, y el edificio es para 600 gentes, tenemos otro edificio como para 150 y salones y todo, y todo ha sido bendición de parte de Dios. Qué bendición, apóstol. Mire, y qué bendición, quiero bendecir y honrar a la cobertura, porque el apóstol José Ismael Martínez es un apóstol que cubre también otras iglesias hijas, que cubre otros pastores, pero es un hombre que está bajo cobertura espiritual. Y siempre, mis queridos hermanos, hemos estado hablando siempre por este medio de comunicación de que todos los ministros del Señor, apóstol, necesitamos tener una cobertura. No se acaba la línea de cobertura delante de Dios, ya que la Biblia dice que sobre toda gloria habrá cobertura. Entonces hemos ahorita escuchado lo que el Señor ha hecho con usted, y quiero bendecir a su cobertura, que tuvo esa sabiduría de parte de Dios. Y esto es para cada uno de ustedes, ministros que nos sintonizan a través de Dimensión 7 y de Kairos TV, que nos sintonizan y que pueden darse cuenta que a veces es necesario que le digamos a las personas lo que Dios nos dice, porque muchos pastores o muchos ministros se emocionan, apóstol, al saber que alguien de los que están allegados a uno va a tener una posición pues de honra, una posición de política, o una posición en gobierno, o una posición en alguna esfera alta en nuestra sociedad, y se emocionan muchos. E impulsan a otros, ¿verdad? Y le dicen, métete, y es el plan de Dios, y cualquier persona pues piensa en los beneficios que traería. O sea, si ese hombre se hubiera puesto a pensar en los beneficios que le iba a traer tener como parte de su grupo de pastores al presidente municipal de aquella ciudad, no, cualquiera hubiera dicho, por intereses, cualquiera hubiera dicho, es de Dios. Exacto. Pero bendecimos a ese apóstol. ¿Cómo se llama el apóstol? El apóstol Gilberto Herrera. Bendecimos al apóstol Gilberto Herrera por esa sabiduría, por esa bendición que tuvo de poder decirle a este hombre, gracias a Dios por ese consejo tan sabio que llegó en ese momento para decirle a este apóstol del Señor que está sentado hoy con nosotros aquí en la ciudad de Guatemala, transmitiendo a diferentes partes del mundo. Podemos bendecirlo y saber de que le dijo a este hombre, no hagas esto, porque eso no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere. Y también la sabiduría de nuestro Padre Celestial, apóstol, en venir y hablarle a usted y decirle que usted no iba a ser un Balaam, ¿verdad? Y que si usted desobedecía eso, iba a ser un Balaam. Así que estamos impresionados por ello, y le damos gloria a Dios por ese edificio tan lindo. Algunos hermanos pueden darse cuenta de esto a través de algunas imágenes que han salido en este programa. Y la verdad, bendecimos al Señor también a su esposa, apóstol, porque ha sido una pieza muy importante de su ministerio. Bien le dijo el Señor a un hombre en la Biblia, escucha a tu mujer. Y yo creo que hay esposas de ministros que Dios les ha dado una sabiduría especial, y bendecimos a esas esposas que también están trayendo esa bendición, porque de lo que me ha contado y hemos compartido con nuestros televidentes, en cada momento Dios ha utilizado a su esposa para traer una confirmación especial. En el último bloque vamos a ir a un corte, mis queridos hermanos, y vamos a tener ya el último bloque para que el apóstol José Ismael Martínez pueda despedirse de ustedes y pueda extender esa bendición, y también algunas personas que estén cerca de su ciudad y que quieran ir a conocer su ministerio puedan hacerlo. Vamos a un corte.
Amigos, volvemos a su programa Kairos TV a través de Dimensión 7 y estamos con el apóstol José Ismael Martínez, que es la cobertura del Centro Familiar Shalom en la ciudad de Sabinas, Coahuila, México. Y apóstol, después de todo lo que ya hemos hablado, coméntenos cómo toma de parte de Dios el ministerio apostólico. Usted menciona que desde que se reconcilió con el Señor en aquel hospital donde estaba hospitalizado, le habían dicho que tenía un coágulo y que iba a hacer algo catastrófico. El Señor le habla y le pone en su corazón el deseo de ayudar a ministros, de ayudar a pastores. Pero aquí entramos a la cuestión de la transición al ministerio apostólico. Nos comentaba pues que la iglesia, digamos la iglesia madre que está en Sabinas, Coahuila, que el Centro Familiar Shalom, Dios los ha bendecido con el edificio, con otro edificio alterno, con la iglesia para niños, las aulas, todo lo que la iglesia tiene y cómo el Señor los ha bendecido. Nos comentaba que no hay ni una deuda, pastores, esto es una bendición. El apóstol no tiene una deuda del edificio, y a veces, apóstol, muchos ministros piensan que endeudándonos para construir algo, para hacer algo para Dios, es la salida, y yo creo que muchas veces el Señor quiere traer la provisión y traer la bendición de una forma sobrenatural. Pero ¿cómo asume usted y cómo recibe ese llamado al ministerio apostólico y empieza usted a cubrir, a atender a otros ministros? La herencia. Mi apóstol, mi padre espiritual, es un apóstol que tiene muchas iglesias en diferentes partes, y yo agradezco también y quiero aprovechar a mi esposa, Patricia Ávila, que ha sido una pieza muy fundamental ahí están algunas fotografías en el ministerio, familia, que a veces, muchas veces tuvimos conflictos, porque ella tiene una unción profética de profecía y yo soy más misericordioso, y usted sabe que alguien profético es más cortante y hace que caiga fuego del cielo, ¿no? Y entonces, pero ese ha sido un equilibrio que hemos tenido. Qué lindo. Y ella me ha dado palabras claves en su momento. Es importante, y Dios me habló una ocasión y me dijo eso que comentábamos. Usted comentaba, escucha a tu mujer porque te conviene. Te conviene. ¿Por qué? Porque a veces en el ministerio queremos llamar a la esposa del pastor, y no, ella es una pastora dentro del ministerio. También Dios la bendice dentro del ministerio, también Dios le habla a ella, y la otra es la honra que yo le he dado a mi padre espiritual, que me ha enseñado, y sobre todo el entrenamiento que él me ha dado en cuanto a finanzas, que es algo también bien significativo, que me sacó de ese temor, de tal modo que me hizo acrecentar mi fe. Y cuando tuve que comprar el terreno, cuando tuve que edificar, yo lo hacía sin ningún cinco, pero cada proyecto que Dios me daba que hiciera, Dios lo respaldaba. Como dice la palabra, venid y comprad sin dinero. Sin ¿verdad, dinero, apóstol? sí. Cuando yo compré el terreno costó en aquel tiempo, en el 2003, costó $30,000. Y yo no tenía ni un 5, la iglesia por semana levantaba $80 de ofrenda, todavía era una iglesia chica. Y entonces yo le dije, el Señor me mostró en la Biblia el caso de Abraham. Y yo estaba leyendo que Abraham iba al monte Moria, y Dios me dijo, ponle el proyecto Moria. Y entonces hice 10,000 boletos. Una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados. Hice 10,000 boletos, y cada boleto iba a costar $3. El problema es que aquí no íbamos a rifar nada. El asunto es que los íbamos a vender, pero no íbamos a dar nada. Entonces yo le decía a Dios, Señor, yo trabajaba en una escuela, y las escuelas trabajan con muchas rifas y pedir ayuda. Señor, si la gente no compra el boleto cuando vamos a rifar una video o algo, pues menos si lo hacemos sin que le vamos a dar nada. Y son $3. Y son, ¿no? $3. Y el Señor me dijo, nunca cuestiones lo que yo te estoy diciendo.
Perdón, apóstol, son como 50, 60 pesos mexicanos, ¿no? Ahorita son casi los 50 pesos mexicanos, ¿verdad? Un boleto. Sí, un boleto. Y entonces hicimos los 10,000 en fe. Si se batallan para vender 100 boletos, 10,000 era una cosa. Y mi esposa me dijo, si tú puedes vender los boletos, entonces no son los boletos de Dios. Si tú no puedes vender los boletos, entonces es Dios el que los va a acomodar. Así es que despreocúpate. Y dijo, ok, sabiduría de Dios, ok. Y entonces empezamos y la gente inconversa nos compraba por cantidades de a 100 boletos. Fue algo sorprendente que ese día cuando yo iba a entregar el enganche del terreno, lo que teníamos que dar para primero, yo le dije al Señor, ¿cuánto voy a dar? El Señor me dijo, el domingo levantas una ofrenda, tú vas a dar 1,000 pesos, tu esposa 1,000 pesos y yo voy a mover el corazón de la gente. Ese día levantamos $4,000 de ofrenda, cuando se levantaban $80. Y Dios hizo algo poderoso, que entonces fuimos y compramos el terreno. Nos dieron 1 año y medio. Entonces, una ocasión viene el apóstol y dice, Dios me muestra que en 3 meses, ya íbamos a cumplir 1 año, Dios me muestra que en 3 meses vas a pagar el terreno. Yo debía $8,000 para ese entonces, $13,000 para ese tiempo. Y entonces a los 2 meses tenemos una reunión de empresarios y entonces llega un hermano que predica sobre finanzas y él dice, hoy esta noche, en ese tiempo debíamos $8,000, esta noche el terreno queda pagado. Y yo volteaba para todos lados, ¿quién iba a tener ese dinero? El sueldo normal de la gente allá está hablando de $60, $70 por semana. Y estábamos hablando de $8,000 y éramos 40 personas. Y hablar de empresarios, no eran empresarios de fábricas, era gente que tenía un negocito. Su tienda. Su tiendita, sí, pero yo amaba las cosas que no eran como si fueran. Qué bueno. Y entonces ese día se levantaron $10,000. Wow. Se pagó el terreno, se pagaron las escrituras del terreno y entonces fue que Dios empezó a darnos tremendo, fue algo glorioso. Entonces empieza aquella cosa de que vienen pastores a mirar lo que está Dios haciendo, porque eso en esa región no existía. Y entonces gente empieza a decirme, yo quisiera, pastor, que usted nos ayudara. Y yo le decía, yo no sé nada de eso. Ustedes, mire, yo tengo mi apóstol, y yo los mandaba con el apóstol. Los remitías. Sí. Y entonces un día el apóstol me dice, yo quiero hablar contigo. Dios te está dando algo y tú estás cambiando el rumbo, porque ya se me hizo raro de que son muchos los que tú me mandas. Si Dios me los quisiera mandar a mí, no tendrían que pasar por ti, o sea, tendrían que ir para allá, pero tú no te estás dando cuenta que Dios te va a dar un ministerio apostólico. Y entonces él me dijo, en 1 mes Dios te va a abrir una puerta para abrir iglesias. En ese tiempo, 3 de mis líderes principales vinieron a hablar conmigo y me dijeron, pastor, sentimos de parte de Dios abrir una iglesia. Tenemos gente de tal ciudad que estamos visitando y queremos que usted nos dé la oportunidad de abrir esas células o casas de paz. Y yo le dije que sí, hoy se convirtieron en 1 mes, se convirtieron en iglesias. Y de ahí empezó otro, y ahorita estamos en la región de Coahuila, en Monclova, en Barroterán, en Nueva Rosita, estamos en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, en Pesquería, en Suazua, estamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Tampico, en el estado de Guerrero, estamos en Atoyá, Guerrero, y en Estados Unidos, cerca de Dallas, tenemos una iglesia que también estamos trabajando ahí. De esa manera se ha ido extendiendo. Ahorita tenemos 2 ciudades que ahí empezamos con una célula y luego se van ampliando y el mismo líder que está ahí lo preparamos y se queda como pastor. Y lo curioso aquí es que no han sido pastores que han venido de afuera, sino han sido pastores que han salido de ahí. Hijos nacidos en la casa. Que muy probablemente más adelante Dios nos va a dar de todo, pero la base ha sido principalmente hijos nacidos ahí, enseñados por mí,
con el mismo ADN mío, entonces no tengo ningún problema. Y esa manera es que Dios ha empezado a que Centro Familiar Shalom se vaya extendiendo a otros lugares. Qué maravilla, apóstol, qué maravilla. Pues hemos escuchado el testimonio del apóstol José Ismael Martínez de el Centro Familiar Shalom en Sabinas, Coahuila, México. Y apóstol, para nosotros ha sido una bendición que esté con nosotros aquí. Gracias. Las puertas de Kairos TV y de Dimensión 7 y sobre todo de nuestra querida Guatemala están abiertas para usted. Sabemos que acaba de venir de algunas giras. Panamá, sí. Estuvo en Panamá. ¿Dónde más estuvo? Hemos estado en Estados Unidos y en Panamá. Qué bendición, pues gracias por compartir con nuestros televidentes un mensaje para despedirse de nuestros televidentes, algo que sienta de parte de Dios, porque yo sé que hay gente que lo está viendo ahorita y que están orando al Señor, que están pidiéndole una respuesta a Dios. Posiblemente hay hombres en la política que Dios los está llamando y usted hoy a través de este programa está siendo el instrumento de Dios para poder darle alguna guianza. Puede ser que hay personas, hijos de ministros, que por alguna razón se han alejado, o personas que están muy bien en el ámbito económico o profesional, pero que saben que hay un llamado de parte de Dios. ¿Qué les puede decir usted hoy para despedir este programa, apóstol? Es algo tremendo. Hoy tenemos, uno de nuestros miembros es el alcalde de la ciudad. Hay que esperar el tiempo de Dios en todo, no hay que apresurarse. A veces lo que tú quieres no llega en ese momento o no llega por ti, llegará por otros. Pero una cosa sí yo les puedo asegurar, es que el llamado que Dios da es irrevocable. Los dones que Dios da son irrevocables. Y si tú has percibido en tu espíritu lo que vas a hacer, aunque mires 1000 dificultades, Dios te va a sacar adelante, porque entonces es Dios. Si tú estás viendo tus propias posibilidades, entonces no es Dios, retírate y no hagas nada. Pero si tú sabes que es Dios, quita tus manos y deja que Dios actúe, porque ahí es donde Dios se va a glorificar, ahí es donde Dios va a hacer las grandes cosas. Y si tú has estado esperando una palabra, pues yo vengo desde México a decirte, hoy es el día, es aquí y es ahora. Nada de estar orando para esto. Dios ya viene a decirte, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Si tú estás pensando entrar en política, solamente cuídate de que los principios de Dios no sean rotos por nadie, porque fuimos llamados a hacer la diferencia donde quiera que estemos. Creo yo que Dios es tan versátil, tan grande y tan poderoso para acomodarlos donde Él quiere, pero los va a acomodar con el propósito de que sean de bendición para este país. Que Dios los bendiga. Agradezco a Dios, agradezco a este ministerio, al programa Kairos y al apóstol Luis la oportunidad de estar aquí. Los bendigo y bendigo este país. Como apóstol de Dios, que Dios me ha mandado a países, bendigo este país y declaro que Dios seguirá bendiciendo naciones, porque mi nación ha sido bendecida por guatemaltecos. Qué bendición. Es algo increíble que yo tengo en la iglesia donde yo estoy, por diferentes circunstancias, muchos guatemaltecos han llegado ahí. Por eso estamos aquí. Qué bendición. Dios Apóstol, muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Ahí han aparecido en sus pantallas, o si no estoy bien, están apareciendo en sus pantallas el correo electrónico, si quiere comunicarse con el apóstol José Ismael Martínez, su correo electrónico, también ahí pues, sus redes sociales y puntos de contacto. Y si usted pasa por la ciudad de Sabinas, Coahuila, no vaya a dejar de asistir a un glorioso servicio, culto al Señor en el Centro Familiar Shalom. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos. No pierda cada semana la sintonía de Kairos TV. Que Dios los bendiga, los guarde, y la siguiente semana nos veremos analizando cosas que el Señor está haciendo y escuchando los testimonios de muchos ministros que Dios los está levantando de una forma especial. Dios los bendiga.